queridos hermanos, los saludamos cariñosamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida en esta noche de viernes. Damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de llegar a un fin de semana, por su misericordia, por su gracia que hasta aquí nos han sostenido. Les damos la bienvenida en esta noche a la Biblia comentada y esperamos que cada uno de ustedes pueda participar, pueda comentar en esta transmisión en vivo en el día de hoy. Quiero invitarles, mis hermanos, a que pongamos en manos de Dios nuestras vidas, este tiempo que sea de edificación, de crecimiento en el conocimiento de Dios y que por sus gracias todos seamos edificados y bendecidos. Padre bondadoso, Señor, alabamos tu nombre santo porque solo tú eres digno de honor. Solo tú mereces la gloria, el honor y la alabanza. Te damos gracias, Señor, porque has estado con nosotros en el transcurso de esta semana, Señor, en medio de las situaciones que se nos han presentado, en medio de las adversidades, las dificultades, los momentos difíciles, pero también nuestros momentos de victorias y de alegrías. Tú has estado presente, Señor, Dios mío. Te alabamos, Señor, porque nos permite, Señor, ahora poner nuestros pensamientos, nuestra atención en tu palabra, en la comunión con nuestros hermanos. Señor Dios Todopoderoso, queremos pedir tu intervención, tu gracia, tu presencia sobre nosotros. Tú eres el Dios omnipotente, tú eres un Dios maravilloso, un Dios que merece toda la gloria y todo el honor y toda la alabanza, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, hoy te damos gracias por permitirnos estar acá, te damos gracias, Señor, por los que tienen hambre y sed de tu palabra, Señor Dios mío. Gracias también porque tu palabra es ese manantial inagotable, Señor, de agua viva, Señor, que sacia nuestra alma, Dios. Gracias. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, por cada hermano y hermana en Cristo, Señor, que se unen para tener este tiempo, Señor. Queremos, Dios, ponernos en tus manos y agradecer todo cuanto has hecho por nosotros, tu fidelidad en medio de tiempos críticos, Señor, tu provisión, tu misericordia, la salud, el bienestar, todo lo que tú nos das, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por consolar, gracias por alentar, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, quien renuevas fuerzas, Señor, en el corazón de cada uno, Dios mío. Tú solamente eres el que revitaliza con tu poder, Dios mío, el que da gracia. Los que esperan en ti, Señor, son renovados. Los que esperan en ti, Señor, recobran fuerzas. Los que esperan en ti, Señor, no serán jamás defraudados. Tú eres un Dios fiel y poderoso que permaneces para siempre, Señor. Tus palabras jamás caerán a tierra, Señor. Tus palabras son fieles, son verdaderas y en ellas está nuestro aliciente. Podemos decir como el salmista, Señor, espero en ti, espero con el alma, Señor. En tu palabra he puesto mi esperanza. Tu palabra, Señor, es nuestro asidero, tu palabra es nuestra fortaleza, es nuestra roca, Señor. Te alabamos, Dios mío, por ese privilegio lindo que tú nos das. Gracias por este precioso, Señor, regalo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por cada momento en que podemos reunirnos y darnos cuenta, Señor, de que tus palabras son las que nos alientan y nos avivan y producen un nuevo anhelo en nuestro corazón cada día para honrarte, para obedecerte y seguir en tu voluntad, Dios mío. Muchísimas gracias, poderoso Dios. Padre bondadoso, permite que la mente y el corazón estén cautivos en esta noche, atentos a ti. Permite, Señor, que cada uno podamos disponer el corazón. Disipa la distracción, disipa, Señor, el entretenimiento, cualquier cosa que nos impide estar atentos, Señor, para recibir tu palabra.
y que hoy pueda correr, hoy sea glorificada, hoy llegue a cada corazón y cumpla el propósito, Señor, con el cual tú la estás enviando, Dios mío. Padre, te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús y te damos gracias porque sabemos que tu presencia está acá en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, los saludamos cariñosamente, damos gracias al Señor por sus vidas, por estar aquí atentos hoy a la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a estar estudiando dos versículos que se encuentran en Primera de Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Les invitamos a participar, a estar atentos del desarrollo del tema y que con la gracia de Dios todos podamos ser edificados en esta noche. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, vamos a escuchar un cántico y a alabarle con nuestro corazón al Señor Jesucristo. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros,
Buenas noches, amados hermanos, una vez más, bienvenidos a todos los que se han conectado a este tiempo. Hoy en la Biblia comentada, y recuerden que pueden participar con su comentario a través del chat. Hoy vamos a estar estudiando en Primera de Corintios 16, versículos 13 y 14. Y les invito a que abran sus Biblias y que juntos leamos este hermoso pasaje muy corto, 2 versículos bastante nutridos en palabra. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Una vez más. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y así nos disponemos hoy a que la palabra de Dios ministre en nuestras vidas. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, los saludamos con mucho cariño y deseamos que este tiempo sea muy edificante para todos nosotros. Recuerden que podemos participar con textos alusivos a este tiempo, a este estudio. Así que si usted puede reforzar con algún texto que el Espíritu Santo trae a su mente, por favor, puede hacérnoslo saber. Amén. Bien, estamos acá en el capítulo 16 de Primera de Corintios. Pablo ha escrito una extensa carta a la iglesia de Corintios que, entre otras cosas, pues era una iglesia que estaba recibiendo un ataque de falsos maestros y se estaban infiltrando allí muchas cosas raras y han hecho varias preguntas al apóstol. Después de dar una respuesta detallada y observaciones pertinentes a todo lo que pasaba en la iglesia a los corintios, Pablo termina haciéndole esta recomendación a la iglesia. Y entonces les dice: velad, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente, esfuércense, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vamos a considerar este texto que, al mirarlo bien dentro del contexto, pues vamos a darle el verdadero valor. Porque estas palabras tomadas fuera del contexto podrían usarse como una palabra como de ánimo y de motivación y de estímulo hacia cualquier área de la vida. Es decir, que cualquiera podría tomar este texto y decir, como dice la Biblia, esté vigilante, esté firme, crea que usted puede, esté vigilante de su negocio, de su romance o como quiera que tenga valor para enfrentar las cosas, esfuércese y usted va a lograr las metas que se proponga. Haga las cosas así con amor, pero el texto no está motivándonos a una actitud positiva. Está alentándonos como iglesia a superar, a sobreponernos a cualquier ataque del enemigo. Como iglesia, esto está escrito a una iglesia. Como iglesia tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar muy vigilantes. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 25, 13, y vamos a leer este texto. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El cristiano tiene que estar atento a que su vida cristiana es una vida para agradarle al Señor y que tenemos que ser conscientes de que un día tenemos que prestar atención, tenemos que prestar o rendir cuentas al Señor. No podemos descuidarnos. La iglesia de Corintios se estaba dejando enredar un poco y cuando nosotros nos descuidamos, cuando no estamos velando, supervisando, este velar no es de estar trasnochándonos todas las noches, sino como de estar vigilando atentamente, como lo dice acá, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Tenemos que estar siempre conscientes de que cada día de nuestra vida es importante. Nunca sabemos
cuándo vamos a partir, nunca sabemos cuándo llegue el Señor y tenemos que estar vigilantes de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, pero también como iglesia, vigilantes de las enseñanzas, vigilantes de los que pudieran ser falsos maestros u obreros que vienen disfrazados de corderos cuando son lobos rapaces. Y el llamado del Señor es: ustedes estén siempre vigilantes, vigilantes, porque vamos a mirar aquí también en Juan capítulo 16, 41. Juan, 16, no tengo. no, Evangelio, bueno, pasemos ese texto porque no lo apunté aquí, pero la Biblia nos llama a velar y orar. Miremos más bien Mateo 26, 41 entonces. Mateo 26, 41. Vamos a mirar. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire esta llamado del Señor a sus discípulos. Les hace esta urgente llamado cuando Él está allí en el Getsemaní y va a pasar por momentos muy críticos. En ese momento muy oportuno, muy preciso del ministerio de Jesús con sus discípulos, pues se acercarían momentos muy críticos. Pero este llamado sigue siendo el llamado para la iglesia de todos los tiempos. Es un llamado a estar vigilantes en oración. Así que nosotros, conscientes de que en el mundo tendremos aflicciones, conscientes de que tenemos un enemigo, conscientes que estamos en un sistema malo y no podemos ser ingenuos respecto de esto. No podemos descuidarnos espiritualmente. El llamado del Señor es velad y orar. Esta oración puede ser continua, permanente, el tiempo que usted pasa a solas con el Señor, pero vigilante y en todo momento en su mente, y mientras usted pueda, mientras hace sus oficios, sin que descuide sus responsabilidades, estar en una actitud de oración. Porque Jesús lo dijo, nosotros tenemos un adversario. Él dijo, porque vuestro adversario, el diablo, acecha. Y si estamos conscientes del peligro, si nosotros estamos conscientes de que tenemos un poderoso enemigo, pues también hemos de estar conscientes de que tenemos al Rey de Reyes a nuestro favor, de que tenemos al que venció en la cruz del Calvario, y a Él podemos orar. Pedid y se os dará. Este pedid es la actitud de oración, de acercarnos al Señor y pedirle acerca de nuestras necesidades. Y porque tenemos que ser conscientes de que nosotros somos frágiles. La iglesia de Corintio se había descuidado un poco en cuanto al hecho de que, pues que fácilmente la doctrina se puede mezclar. Y cuando menos se dieron cuenta, pues ya estaban envueltos en muchos asuntos con la ley y otras cosas, y ellos estaban cediendo. Nosotros tenemos que permanecer en una actitud de oración. Por ejemplo, para estos tiempos navideños, estemos orando, pidiendo dirección de Dios. Si nosotros nos sentimos frágiles para ceder en alguna cosa en estos tiempos de Navidad, pues no esperemos a que lleguen las dificultades, las pruebas y las tentaciones para empezar a orar. Empecemos a orar desde ya. Empecemos a clamar al Señor desde ya. Y es así que lo dice acá: velad y orad para que no entren en tentación. O sea, no oren y no velen y oren si entraron en tentación, sino para que no entren. Démonos cuenta de ese cambio ahí. No tenemos que esperar estar en el campo de la tentación, sino que debemos orar anticipadamente. Y esto es un recurso preciosísimo.
Si cada uno de nosotros empezamos a evaluar nuestra naturaleza y ya más o menos tenemos idea clara en qué áreas de nuestra vida somos débiles, tal vez en cuanto a los recursos materiales, el dinero, manejo de todo lo que tiene que ver con lo económico, o en lo sexual, o tal vez pueda ser en cuanto a la mentira o cualquier otro asunto, y nosotros sentimos como Dios ya ha obrado en nuestras vidas, pero todavía vemos cómo el enemigo ataca. El consejo de Pablo para la iglesia de Corintios es orar y velar. ¿Y él de dónde saca esa doctrina? Pues él lo aprendió el Señor Jesucristo. Él aquí a la iglesia de los Corintios les había dicho, porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí del Señor Jesucristo. Entonces, el hecho que él diga acá en Primera de Corintios 16, que velen, es porque él escuchó de parte del Señor este llamado a velar, y ese velar en oración. Esto incluye también el estudio bíblico. Recordemos Mateo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que nos hace un llamado a reconocer las escrituras como toda fuente de sabiduría y que nos va a ayudar en crecimiento espiritual. Miremos 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Timoteo, sí. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, entonces en el estudio de la escritura, que es inspirada por Dios, y en la oración, nosotros vamos a encontrar una fuente poderosa para edificarnos, para estar alerta y para no ceder a la tentación. El espíritu nuestro, que nos ha sido dado por Dios, dice que a la verdad está dispuesto. O sea, hay un deseo en nuestro ser interior por ser victoriosos, triunfantes, pero la carne es la que es débil. Por eso Pablo dice, velen, velen, estén atentos, oren, lean las escrituras. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 14, nos refuerza un poco. Vamos a leer. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Este texto nos deja ver claridad, hermanos queridos, que cuando pasamos por pruebas y tentaciones, podemos sentirnos bienaventurados porque ya hemos sido alertados, ya hemos sido advertidos, nos sentimos bienaventurados y pasamos por diversas pruebas, pero la única forma de poder soportar la tentación es velando, es reforzando nuestro ser interior con el poder de la oración, el estudio bíblico. Y dice el texto, porque cuando haya resistido la prueba, ¿ve? En ese velar nos fortalecemos y entonces salimos victoriosos. Entonces esta victoria no es la de grandes victorias en el campo de las cosas temporales. Amén. A Dios nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Pero este texto tiene un énfasis en cuanto a las victorias de carácter espiritual. Tenemos una lucha, estamos en un mundo peligroso. Y es ahí donde el Señor quiere que nosotros vamos a vencer al enemigo. Obviamente oramos igualmente porque Dios nos bendiga en nuestros negocios y que Dios nos dé victorias en otras áreas, pero si fracasamos en esas áreas no es tan relevante como si fracasamos espiritualmente cediendo al pecado. El velar y orar, como dice acá, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, este llamado de Pablo entonces se vuelve muy relevante en cuanto de la vida del creyente, de
de cómo superar las dificultades. Leamos primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, entonces consideremos este texto. Pablo está diciendo, velen. Esto se lo dice a la iglesia, pero nos lo dice a cada uno de una manera personal. Y esto de parte del Señor. Y entre otras cosas nos dice, ustedes sean sobrios, sean sensatos, sean conscientes de que están en un mundo donde van a encontrar muchas tentaciones. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El propósito de Pablo es que nosotros, en una actitud correcta, no nos intimidemos, no nos llenemos de pánico, de miedo, sino que podamos nosotros tener la paz. Dios está con nosotros. Tenemos un adversario, sí. Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, y Él nos ofrece esa victoria. Él no quiere llenarnos de pánico acá y meternos miedo. Por el contrario, tranquilos, serenos, sobrios, vamos a velar, vamos a estar pendiente de las formas en que Satanás ataca. Previamente estamos en oración, previamente estamos vigilantes de nosotros mismos, de las circunstancias que nos rodean. Tenemos a un adversario, es el diablo. El apóstol Pedro menciona, nuestro adversario es el diablo, y pues claro, a poco nos gusta ese nombre, y si nos dicen que es la misma persona de Satanás quien está detrás de nosotros procurando devorarnos, pues nos podríamos llenar de pánico, ¿no? Nos podríamos llenar de miedo. Pero el llamado de Pedro no es para que nos llenemos de pánico, sino conscientes, sobrios, velando, conscientes que tenemos un adversario y resistiendo los firmes en la fe, como lo vamos a ver ahora también, volviendo a la epístola de Primera de Corintios. Pero vamos a ver qué están diciendo nuestros hermanos. Nuestra hermana Abdomeli nos comparte Mateo 24:43, donde también nos hace un llamado a estar alertas, a estar vigilantes. Y dice, pero ¿sabes esto? Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. Gracias, hermano. Ese texto está de maravillas, porque de eso se trata, estar en un estado de alerta. Es protegernos, es resguardarnos. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo y no podemos permitir que el enemigo ponga en peligro nuestra estabilidad espiritual. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Gozamos de la asistencia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ya que el Señor, aunque nosotros no sabemos a qué horas ha de venir el enemigo, pero sabemos que el enemigo anda como león rugiente, pues en un estado de alerta, de vigilancia, de oración, pues vamos a impedir que el enemigo nos coja por sorpresa. ¿Cuántas veces nos habremos visto nosotros en una situación donde nos llega el enemigo de sorpresa porque no estamos vigilantes? La Biblia dice que el que se cree fuerte, mire que no caiga. Entonces eso se llama un descuido. Eso es porque nos creemos fuertes, no estamos vigilantes. Es mejor considerar nuestra fragilidad, nuestra debilidad y fortalecernos en el Señor. Vamos a volver entonces a la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 16, y luego dice acá, estén firmes ¿en qué? En la fe. Es esa confianza que el creyente debe tener en su Señor Jesucristo, quien dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así que nosotros no estamos vigilantes y confiando en nosotros mismos. Es que yo puedo, es que
yo soy capaz, es que yo no me voy ya a dejar arrastrar, es que, y hablando de una forma arrogante y hablando de una forma descansando en nuestra fuerza, en nuestra propia capacidad, y tal vez porque algunas veces no nos hemos visto seducidos o atraídos o atacados por ciertas circunstancias. La iglesia de Corintios pues estaba experimentando cosas nuevas y habían descuidado un poco la doctrina, por eso ahora tenían muchos problemas de diferentes índoles y Pablo les tiene que escribir esto. Ya finalizando les está diciendo, ustedes no bajen la guardia, ustedes estén vigilantes, orando, estudiando la Biblia, pero estén firmes en la fe, en lo que han creído. No se trata de estudiar y orar, pero no guardar esa palabra en nuestro corazón. Estad firmes en la fe. ¿Cuál fe? La fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Firmes en su palabra y en sus promesas, en lo que Él dice para nuestras vidas. Y esa fe es una fe que permanece arraigada en la promesa de nuestro Señor. ¿Tú quieres participar aquí? Aquí hay un comentario de nuestra hermana María Estela en Colosenses 1:23, que dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Gracias, mi hermana María Estela. Amén. Eh, entonces estamos diciendo aquí que esta firmeza en la fe, esta confianza, esta seguridad tiene que ser en Jesucristo, en su palabra, en su verdad. Dice en el libro de Hebreos, capítulo, ya les digo, Hebreos capítulo, vamos a mirar aquí, 11:1. Vamos a Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una confianza en el Dios omnipotente, en el Dios omnipresente, en el Dios que todo lo ve y todo lo entiende. Estar firmes en el que, aunque nosotros no le estamos viendo, pero creemos que es suficiente para socorrernos, para ayudarnos, para fortalecernos. No es una fe en nosotros mismos y en nuestro poder y en nuestros recursos y en mi sabiduría, sino estar firmes en la obra que Cristo hizo en su doctrina, en su enseñanza, porque pues la iglesia de Corintio estaba divagando entre la ley, la gracia y muchas otras cosas y estaban dejándose persuadir por otras enseñanzas, pero nosotros tenemos que estar firmes en lo que se nos ha enseñado. El apóstol Pablo, que había fundado esta iglesia, les había dejado unos fundamentos fuertes de la doctrina. Ahora la iglesia, por su descuido, por no estar vigilante, pues ahora estaban tambaleantes en cuanto de lo que se les había enseñado. Por eso, nuestros queridos hermanos, cuando Pablo concluye para la iglesia de Corintio, nosotros podemos también como tomar este consejo bíblico. Tenemos que estar firmes en la fe, porque si aún un ángel o alguno de los mismos apóstoles trae un evangelio diferente, ¿qué dice la palabra? Que esa persona sea anatema. No hay otro evangelio, no hay otra enseñanza, no hay otra doctrina diferente de la que tenemos en la palabra de Dios. Y en la medida que usted y yo estamos anclados en la verdad de la palabra, vamos a mirar allá en Mateo capítulo 7, cuando el Señor, después de dar ese hermoso sermón del monte, habla sobre los dos cimientos, del versículo 24 al 27. Dice, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica,
lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Bueno, entonces, a la luz de este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que lo que pasa con la iglesia de Corintio fue un descuido a prestar más atención a la doctrina, a las enseñanzas, a las palabras de Jesús. Pablo no tenía su propia doctrina. Pablo entregaba la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes podrían leer desde el capítulo 5 y todas esas hermosas enseñanzas de Jesús y cómo Jesús concluye diciéndoles: cualquiera pues que me oye estas palabras, y es prestar atención, estar solícitos por asimilar la enseñanza y ser oidores, pero hacedores. Entonces, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre sensato, a un hombre sobrio, a un hombre vigilante de sí mismo, que está edificando su casa, es decir, que está edificándose en su vida espiritual, está edificándose en bases sólidas en cuanto de su fe. Y eh, este hombre sabio es ese hombre que cuando vienen falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que son comparadas aquí como vientos y lluvias y todas estas adversidades que vendrían sobre una casa material y podrían echarla al piso como el que construye su casa sobre la arena, pero el hombre que tiene una fe firme en todo lo que ha aprendido, lo que ha escuchado, pues su casa no cae, no tambalea, no está después de un tiempo dudando de lo que se le enseñó. Eso es lo que se espera de la iglesia. Pablo termina diciéndole esto a la iglesia, a los corintios, a la iglesia de Corinto, para que ya no vuelvan a pasar por esta misma situación que acababan de pasar, sino que en adelante, pues la experiencia que han vivido les sirva. Y uno diría, pero bueno, no es nuestro caso, porque tal vez esa iglesia, bajo el contexto más inmediato, pues estaban viviendo otras situaciones, pero no, nosotros tenemos que ver nuestro propio contexto. Muchos de nosotros venimos de la tradición católica romana y aún más, en medio de ese contexto católico romano, también veníamos de un contexto de los agüeros, inclusive mezclábamos la religión también con brujería, con hechicería, con una cantidad de cosas. Queríamos que nos leyeran la mano y muchas otras cosas. Los agüeros, teníamos las plantas de sábila detrás de la puerta y cuidadito, acontecía algo porque eso es mal agüero y tantas otras cosas. Y no podemos volver a esas cosas, no podemos retroceder. La iglesia estaba llegando al punto de regresar a algunas normas del judaísmo, de las cosas de las cuales el Señor nos había hecho libres, pero ahora Pablo les dice, no, ustedes ahora deben estar firmes en la fe. Y el creyente del día de hoy tiene que estar firme en cuanto de la obra de Cristo y no volver a la vida pasada. De pronto llegando nuevamente a la idolatría, adorando santos y creyendo por coincidencias que hoy he visto 3 veces tal número. Y entonces vamos y corremos a comprar el chance. Cosas como esas. No, estemos firmes en la fe. Seamos como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. No importa las coincidencias.
A veces es el enemigo que como león rugiente anda como devorar y conoce nuestras debilidades del mundo pasado. Entonces quiere llevarnos a eso, ¿no? Y de pronto un sueño. Personas que le daban antes mucho valor a un sueño y ahora pues tal vez en un tiempo en sus inicios de la fe cristiana pudo superar y vio cómo Dios le fue llevando a un poco de madurez, pero con un poco de tiempo vuelven a dejarse persuadir y merman en cuanto a la fe, se debilitan y tratan de regresar atrás. No, firmes en la fe, somos salvos por gracia. No podemos volver a los rudimentos del mundo. No tenemos que retroceder y volver porque yo he orado y no acontece lo que yo quiero. Volver al chance, volver a la lotería, volver a los agüeros, volver a que me lean la mano, volver a la plantica del agüero o inclusive volver a la idolatría. No podemos volver a estas cosas, a los comportamientos inmorales y otros desórdenes que estaba entrando la iglesia de Corinto. Bueno, volvamos aquí a permítame. Vamos a Juan 1:14 y esto para ayudarnos a entender que sobre todo nosotros tenemos que tener una confianza en nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Juan 1:14. Sí. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1:14, ¿no? Entonces, el mayor énfasis para el creyente, hermanos, es su salvación, nuestra salvación. Lo demás es periférico, pero el enemigo sobre todo quiere atacar nuestra convicción en cuanto a nuestra salvación. Y el texto entonces está diciendo, perdón, lo vuelvo a leer, que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto hace parte sólida de nuestra fe. Esto tiene que ser algo contundente en cuanto a lo que creemos. No podemos dejarnos arrebatar la convicción de la salvación que el Señor, el que se hizo verbo, que nosotros no vemos en este tiempo. Los apóstoles le vieron. Inclusive como 500 hermanos a la vez le vieron resucitado cuando ascendió al cielo. Desde entonces nosotros vivimos por fe, nos movemos por fe. No le hemos visto, pero creemos en él. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Satanás suele atacarnos primero por las cosas materiales. Quiere quitar nuestra fe y ponerla en cosas periféricas, como volver a la idolatría, a los agüeros, a muchas otras cosas, para robarnos la convicción de que Jesucristo es el Señor y llevarnos nuevamente a los rudimentos de cosas muertas que en otro tiempo practicamos. Entonces, recordemos siempre, somos salvos por la fe, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Hoy nosotros no lo vemos, pero no podemos de ninguna manera dudar, ni siquiera por un instante. Pero ¿cómo mantener esa fe? ¿Cómo mantener esa fe? Tenemos que estar firmes en la fe. Vamos a mirar en Gálatas 5:22, porque no podemos, hermanos, descuidar este don precioso que nos es por el Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces fijémonos que entre otras cosas, esta fe es el fruto del Espíritu Santo. Igual 1 Corintios 12:9 nos lo reafirma. Y si es un don, yo tengo que mantenerme vigilante y fortalecer esa fe por la oración, conocimiento de la palabra. 1 Corintios 12:9. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este fruto de la fe no es el esfuerzo personal
de una mente positiva, repitiéndome una y otra vez acerca de la vida de nuestro Señor, sino recordando que es un regalo de la misericordia de Dios, de su gracia divina, y llevando una vida en el Espíritu, para que el Espíritu que mora en nosotros y por su palabra, la palabra de Cristo, nos ayude a estar firmes en la fe. Amén. Leamos Lucas 12, 22, 31 al 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces estamos diciendo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, les está diciendo, velen, que tiene que ver con esa actitud de estén vigilantes, orando, leyendo la Biblia y estén firmes en la fe. Y estamos diciendo que esta fe es la fe mayormente se refiere a Cristo, a su palabra, a su doctrina, a su enseñanza. Pero también estamos diciendo por la palabra que esta fe no es la del esfuerzo personal como una repetición positiva de mantenerme creyendo en Jesús, sino la de mantenerme en Él por la oración y la palabra, para que de una manera natural en esa nueva criatura que somos, entonces venga ese fruto del Espíritu Santo. Y entonces, como dice Lucas 22, lo voy a repetir, aquí 22, 31, que dice que cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo, y en ese momento es donde se va a conocer si Pedro está firme o no. Por un momento, Pedro va a ceder, por un momento Pedro se va a acobardar, pero vamos a descubrir por el mismo texto que Jesús había rogado por Pedro, ¿sí? ¿Para qué? Para que su fe no faltara, porque la fe es un regalo de Dios para alguien que ama al Señor, para alguien que quiere verdaderamente seguirle. Pero en este momento Pedro no había sido lleno del Espíritu. ¿Ve? Entonces le faltaba esa perseverancia, esa consistencia y esa permanencia, estar en la fe, estar fundamentado en esa roca. Por eso dice que una vez vuelto, o sea, una vez firme en la fe, una vez esté ya ahora sí afirmado en esa fe, ahora él tendría que dar pasos de fe yendo a los condiscípulos y ayudándolos para que ellos también se afianzaran en la fe. Entonces, mis hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? Si estamos velando, si estamos conscientes de que tenemos un enemigo, que es Satanás, que es el diablo, y estamos orando y estamos leyendo la Biblia y nos estamos fortaleciendo en esa fe, estamos firmes, estamos escudriñando, asimilando la palabra, escuchándola y obedeciéndola. Bueno, entonces vamos a ver qué están pensando los hermanos, qué el Espíritu Santo está iluminando allí de textos bíblicos concernientes al tema. Amén. Nuestra hermana María Estela nos comparte cómo la fe permanece y debemos permanecer en ella. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, en 1 Corintios 13. Y también nuestra hermana Nubia en Colosenses 2:7, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo es el último texto? Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2:7. Bueno, según el texto, mire que la fe nos ayuda a ser agradecidos. Amén. Debemos abundar, porque no vemos la fe como el esfuerzo personal, sino que vamos a abundar en gracias para con el Señor. Y también el primer texto que leímos, muy pertinente al tema que estamos hablando, así que usted puede hacer sus propios apuntes y ir consolidando todo esto para fortalecernos en
la fe. Mateo 17:20. Vamos a ver un texto que puede ser un poco difícil de comprender porque a veces le hacemos una mala aplicación. Dice así, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada les será imposible. Amén. En este caso, pues tenemos el caso de un hombre que estaba endemoniado y que se estaban presentando algunas dificultades y los discípulos preguntan por qué ellos no pudieron. Jesús les dice por la falta de fe, por la poca fe. Entonces, hermanos, a veces se nos presentan dificultades en cuanto a nuestro desarrollo espiritual. Muchas veces se nos quiere llevar este texto para lograr éxitos en el campo temporal. Y ciertamente que se requiere cierto grado de fe, de confianza y seguridad para emprender empresa en el mundo. Pero esto no tiene nada que ver con esto, nada. Es que tenemos un adversario, es el diablo. Y nosotros debemos andar en la doctrina, en la enseñanza, conforme el Señor nos ha ordenado. Esta es una fe en Dios y en su poder, en Dios y en su victoria a través de Jesucristo su Hijo, para vencer los ataques del maligno que se nos presentan a nosotros como verdaderas montañas que nos quieren impedir acercarnos a Dios y de esa manera disfrutar de la victoria que Él ya ganó para nosotros. Adversidades poderosas que se vienen contra el creyente, pero el Señor dice, no importa esos ataques del enemigo y qué tan grandes y poderosos sean, si ustedes tienen fe, confianza en mí, que yo ya he vencido, entonces la victoria la ganamos en Cristo porque Cristo ya venció. No importa qué tan grande sea, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que escudriñar las Escrituras y mantenernos firmes en la obra que Cristo ya hizo por nosotros. Todo esto obviamente para el creyente, para el regenerado, para el que ya le entregó su corazón a Cristo. Y volviendo a Corintios, entonces no es solamente un llamado a velar y estar firmes en la fe, sino el portarnos varonilmente. Esto para la iglesia en general habla más como de valor, como un llamado a portarnos con valor. ¿Y por qué se necesita valor? Pues por lo mismo que estamos viendo que estamos en un mundo malo, que Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, tienen un enemigo. Y se necesita valor, se necesita fortaleza para no intimidarnos, una confianza en Dios, una dependencia de Él y solo de Él, no una confianza en nosotros mismos, sino en Él. Nosotros siempre reconoceremos que somos débiles, frágiles, que no podríamos de ninguna manera contra nuestro enemigo, pero es que nosotros no lo vamos a vencer en nuestras fuerzas. Por eso podemos tener el valor para enfrentar todas esas fuerzas malignas que se vengan contra nosotros, que son como amenazas contra la estabilidad espiritual y que nos quieren impedir un crecimiento en nuestra fe y madurez en cuanto a nuestra relación con Dios. Si nosotros hemos sido llamados a ser luz y sal de este mundo, pues usted sabe, el enemigo quiere apagar esa luz y hacer que esa sal pierda su sabor. Miremos ya desde el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 61, este texto tan bonito que dice. Dice, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué bonito texto, ¿no? Es un llamado a levantarnos. Resplandece, levántate, porque ha llegado sobre ti la luz. ¿Cómo es que dice el texto? Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mire qué texto tan hermoso, ¿no? La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y este llamado, hermanos, es para la iglesia. Así como Pablo le está escribiendo a la iglesia. Este llamado es para nosotros. Debemos levantarnos.
pero se necesita valor, se necesita ser conscientes de que estamos en un mundo peligroso. La iglesia de Corintio se estaba dejando desviar de la verdad, se estaba dejando desviar del camino. Por eso necesitamos ser conscientes del llamado celestial, de que nosotros somos llamados a ser luz y sal y no podemos perder esa luz, no podemos perder ese sabor. Debemos pelear esa buena batalla de la De la fe. fe. Debemos de hacerlo en el poder que nos asiste de parte del Señor. Primera de Timoteo 6:12. Nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vea qué texto tan bonito y Amén. cómo debemos ser conscientes, hermanos, de que no nos movemos en este mundo de una manera oculta. Nuestra profesión es delante de muchos testigos y debemos mantenernos así, peleando la buena batalla de la fe. Esto es valor, valor, el valor que viene por el Espíritu Santo para nosotros superar las dificultades, las pruebas, las crisis que se nos presenten a lo largo de nuestra vida cristiana. Ya cuando lleguemos allí a las moradas eternas ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Pero hermanos, cada vez que aquí vamos venciendo una dificultad, el Señor nos está preparando para superar otras dificultades que vendrán más luego. Nosotros podemos recibir este valor para enfrentar las dificultades por medio de la palabra que nos enseña a permanecer firmes. Si no hay lectura, si no hay estudio de la palabra, pues desconocemos cómo Dios nos puede revestir de todo ese valor, de toda esa fortaleza. Miremos como en la iglesia primitiva ellos oraban allá en Hechos de los Apóstoles 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Ve, entonces esto de portarse varonilmente tiene que ver con ese valor. La iglesia estaba consciente de que ellos debían predicar con valentía, con denuedo la palabra del Señor. Y es que la iglesia primitiva pasó realmente por durísimas pruebas. Sabemos que todos los apóstoles, incluyendo Juan, terminaron su vida de una manera muy difícil. Juan no fue sacrificado como los otros, pero estuvo en un terrible destierro, aislado. Y eso muchas veces puede ser peor que la muerte que viene por decapitación o por crucifixión, digo, en el sentido de que él duró una vida larga, longeva, pero en un encierro. Y cada prueba tiene su propia dificultad. Se necesita mucha valentía y debemos de decirle al Señor que nos dé ese denuedo, que nos dé ese valor. Volvamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4:29, para que nosotros tengamos una oración semejante. Si estás pasando por alguna dificultad por causa de tu fe, mira un ejemplo de oración para pedirle al Señor valor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mire qué bonito, ¿no? Que concédenos esa valentía, ese valor. Concédanos, Señor, ese denuedo para hablar tu palabra. No acobardarnos, no replegarnos, no escondernos, no intimidarnos. Tampoco ser temerarios y ser desafiantes, no ese es el llamado. Ellos piden valor, el valor que da el Espíritu Santo, ese denuedo de poder hacer la tarea sin temor. Entonces Dios nos va a revestir de ese valor y nosotros lo vemos a lo largo de toda el estudio del Hechos de los Apóstoles. Entonces, denuedo significa como confianza, ¿sí? Para predicar la palabra y mantenernos confiando en el Señor siempre. El Salmo 112:7 nos dice,
No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Entonces, como sabemos que tenemos un adversario, en lugar de concentrarnos en su poder, de concentrarnos en sus ataques, en todo lo que él pudiera hacer en contra de nosotros, no temeremos esas malas noticias, no temeremos el terror nocturno, porque Satanás se mueve de noche. Más bien miraremos a Cristo, al que no vemos, es fe, confianza en Él, valor, valor para mantenernos firmes en medio de la adversidad. Dice el Salmo 51 que el 23, que aunque andemos por valle de sombra y de muerte, no que Temeremos. no temeremos mal alguno. Ciertamente son campos difíciles, minados, valle de sombra. Nos habla de un valle peligroso, de incertidumbre en cuanto a, a lo que pudiera acontecer, pero no temeremos porque Dios está con nosotros. Diga allí, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y vuelvo y les recuerdo, tal vez usted siente la debilidad para estos tiempos de Navidad, pero no tema, no empiece a decir yo soy débil y yo no voy a resistir. Más bien diga, leyendo la Biblia y conociendo sus promesas, no como de una manera positiva, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más bien, fortalezcase en Cristo en la medida que estudia la palabra y recuerda usted que es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Usted no va a sufrir lo que sufrió la iglesia primitiva en Corinto, dejándose llevar por doctrinas, por enseñanzas, por falsos maestros que querían desviarlo por un camino de la inmoralidad, del legalismo y de muchas otras cosas. Vamos a tener esa confianza, ese valor para enfrentar, porque tenemos conocimiento de la verdad, de la palabra. Vamos a portarnos varonilmente. Este es un llamado al valor, hombres y mujeres, todos juntos, portándonos con valor porque conocemos las escrituras. Y seguimos acá el versículo 14, no, el mismo 13 termina diciendo esforzaos, esforzaos. Entonces, este es un llamado a ser conscientes de todo lo que ya hemos visto, pero a esforzarnos por todo esto mismo, esforzarnos por velar, por estar firmes en la fe, esforzarnos por portarnos con mucho valor. Esforcémonos en el Señor. Como dice Josué capítulo 1 del 7 al 9, vamos a leer Josué 1 del 7 al 9. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este texto nos deja muy claro en que es que tenemos que esforzarnos. Este no es un llamado como a esforzarnos en cualquier otra cosa periférica que no tiene que ver con nuestra fe. Cuando nosotros leemos la Biblia, pues cuando trata con las cosas materiales nos llama a la integridad, a honrar a Dios, a ser fieles en todo. Pero tiene que ver mayormente es con nuestra confianza en Dios y en guardar sus mandamientos, sus preceptos, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios habló para Josué, le dice, mira que te mando que te esfuerces, no temas, no desmayes porque yo estaré contigo, pero debes guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Es esforzarnos por guardar la disciplina de la fe cristiana, es esforzarnos por guardar y hacer conforme a la palabra de Dios. O sea que la vida cristiana requiere voluntad férrea, una voluntad, no una voluntad para ser salvos, sino para agradar a aquel que nos llamó. Amén. Bonito, ¿cierto? Bonito porque la vida cristiana no es de sentarnos a esperar que pase el tiempo y mirar cómo el enemigo es derrotado.
sino que Dios nos permite participar activamente en una vida de una fe que crece y donde usted y yo pues nos esforzamos por mantenernos activos, confiados, valientes en cuanto a la determinación de llevar una vida que le agrade al Señor. Es lo mismo que el apóstol Pablo dijo para su discípulo Timoteo, allá en primera de Timoteo 6:11. Sí, le Primera dice, de Timoteo 6:11. pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Ve? Entonces, tiene que ver con nuestra vida cristiana. Amén. El apóstol se lo dijo a su discípulo Timoteo, que ya también era un pastor, y le dice, mire, tienes que huir de ciertas cosas y tienes que esforzarte por guardar la piedad y todas estas virtudes de la fe cristiana. Hermanos queridos, no justifiquemos nuestras debilidades diciendo es que yo soy así, es que usted sabe que yo soy débil. No, pues claro que todos somos débiles, eh, por eso decimos que el que es débil se fortalezca en el Señor, es en el Señor. Pero ¿cómo nos fortalecemos en Él? A través de su palabra, de la oración, de la confianza en Él. Es un deseo con una actitud de adoración, de dependencia de Él y de buscarle con todo nuestro ser. Y otras disciplinas muy importantes que debe tener el creyente para esforzarse la encontramos en Colosenses 4:2. Dice así, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Vio? Por eso le decíamos que esto tiene que ver con lo anterior. Ese esforzarse es para cumplir lo anterior. La oración es velar en permanecer firme en la fe. Mire, hermanos, el enemigo sí quiere robarnos la confianza en Dios. El enemigo quiere distraernos y hundirnos, como lo hace tan fácilmente, en las cosas de moda, en las tendencias, en las redes sociales, y logra muchas veces aún al creyente mantenerlo horas y horas distraído en cosas periféricas que no edifican. Puede ser que no sean pornografía, puede ser que no sean cosas sucias, pero son cosas que no nos edifican y que no nos dejan crecer. Pero nosotros tenemos, hermanos queridos, que portarnos varonilmente, tenemos que ser valientes y, como dice el texto, esforzados. Volvemos a recordar, pues, Josué 1:9, que dice que mira que te mando que te esfuerces y también sea valiente. Entonces, de valientes. Pero ¿de dónde sacamos esa valentía? ¿Y de dónde sacamos esas fuerzas? El Señor dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces nosotros sabemos de dónde vienen nuestras fuerzas. Este no es como una fuerza interior de nosotros mismos, como en una actitud positiva, como cuando uno va a hacer cuando uno quiere desarrollar músculos, ¿no? Que uno hace el ejercicio constante y logra sacar fuerza porque yo mismo me lo he propuesto, sino esto es un esforzarme en Cristo, en su poder, en su fortaleza. Yo me fortalezco en Él. Así que no tiene que ver conmigo, aunque yo me esfuerzo, pero es para fortalecerme en su poder. Yo estoy escudriñando la Biblia, estoy leyendo, estoy llorando, estoy portándome con valor y todo esto me ayuda a estar constantemente en un ejercicio espiritual donde el Espíritu Santo me nutre y entonces salgo fortalecido.
Isaías 55:11, vamos a leer Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mire, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. El que construye su casa sobre la roca es el que oye la palabra de Dios y la guarda y la obedece. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Tú la tomas, la escudriñas, la meditas en ella de día y de noche. Es como allá en Salmos 1, ¿sí? Que es como el hombre que está como el árbol junto a las corrientes de agua, que el agua no le falte y entonces pues da el fruto y mantiene su hoja. Entonces, bonito, hermano, mantengámonos arraigados en Cristo, nutriéndonos con la palabra de Dios y el Espíritu, que finalmente la palabra nos fortalece, la palabra nos bendice y nos ayuda a guardarnos del falso maestro, nos ayuda a mantenernos al margen de conductas indecentes y de cosas vanas. Vamos a hacer una iglesia que prevalece en la verdad, una iglesia que se sostiene y que es baluarte de la verdad y que sabe hacer defensa de su fe. Santiago 5:16, vamos a ver cómo la oración es efectiva en todo esto. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, la oración debe ser mutua, o sea, de ayuda mutua. Todos debemos orar unos por otros, porque no somos solos. La debilidad de mi hermano me afecta a mí. Entonces, yo oro por mi hermano, suplico a Dios que lo fortalezca en la misma medida que yo, porque como iglesia, hermanos, nos necesitamos mutuamente. Cuando yo veo a mi hermano débil, pues necesito su fortaleza y no puedo quedarme indiferente a su debilidad. No debo estar ahí para señalarlo, criticarlo y como hundirlo. Es como si yo sufriera de un brazo y el otro brazo quisiera todavía lastimarlo más. El brazo sano apoyará al enfermo hasta que sane porque juntos trabajan mejor. Entonces debemos orar los unos por los otros. Y bueno, finalmente el apóstol dice, hagan todas las cosas, que todas las cosas sean hechas con Amor. amor. Y es que el amor, hermanos, es el vínculo perfecto, que nos ayuda. A una iglesia sin amor es una iglesia que está propensa a caer, es una iglesia que puede fallecer. Por eso Pablo les escribe a los corintios respecto de la necesidad del amor, allí en Primera de Corintios capítulo 13, del 1 al 3, para que ellos se den cuenta que si las cosas no se hacen con amor, todo se vuelve vacío y no tiene ningún propósito. Amén. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces consideremos lo siguiente, mis hermanos. Usted está velando, está orando, se está afirmando en la palabra de la fe, creyendo en Jesucristo y además está aportando varonilmente, con valor, con integridad y está procurando para usted y para los demás una iglesia fuerte, una iglesia esforzada, pero lo hace más por vanagloria, por jactancia, por orgullo, por renombre, por alcanzar un estatus en lo espiritual. No hay amor, no hay ese verdadero sentido de pertenencia en Cristo. Entonces dice la palabra que todo eso resulta en vano, que no hay un verdadero fruto. Todo eso viene a ser como metal que resuena. Lo único que queremos es como
gloria personal y gloria local de una iglesia. El apóstol termina diciendo, todas las cosas que ustedes hagan sean hechas con amor. Y debemos pedirle al Señor eso. Señor, ayúdanos a hacer todo con amor, con alegría, con gozo. Señor, permítanos sobre todas las cosas el amor, porque ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Tengo fe, pero no hay amor. Soy capaz de ser generoso y puedo dar mucho para los demás, pero no hay un verdadero amor. Entonces yo espero aplausos, reconocimientos, y sí, los logro, pero no hay amor. Dice la Biblia, de nada me sirve. No queremos una iglesia local que logra cierto nivel de reconocimiento humano, pero queremos es que Dios nos reconozca, que seamos un reflejo de su gloria, que podamos llevar fruto. Recuerden, hermanos queridos, que le amamos a Él. ¿Por qué? Él nos amó primero. Él nos amó primero a nosotros. Y si vamos a ser esforzados, valientes, si vamos a tener una fe, una confianza en el que entregó su vida por nosotros, una confianza en Él y en su palabra, queremos edificar nuestras vidas personales y queremos edificar la iglesia local de manera que permanezca y queremos, hermanos, estar vigilantes de cualquier cosa que se quiera infiltrar, todo lo vamos a hacer por amor a nuestro Dios y por amor los unos a los otros. Entonces realmente seremos una iglesia que sea reconocida por Dios. No importa si el mundo no nos reconoce, no importa si el mundo nos desprecia, no importa si a los ojos de otros, inclusive a los ojos de otra iglesia, podamos ser menospreciados y tenidos en poco. Fijémonos que Jesús observó las 7 iglesias en Apocalipsis y él censuró para algunas de ellas la falta de amor. Entonces, si nosotros observamos estas cosas, veremos el verdadero propósito de la iglesia, cómo ser luz y cómo ser sal. Tiene como base su evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas fundamentadas en el amor de Dios el Padre. Dios es amor y Él habita en nuestro corazón. Si Dios es amor y Él habita en mi corazón, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, el egoísmo, la envidia, los celos, la contienda. ¿Será que todas esas cosas las movía la fuerza del amor? Pero yo cambio esas cosas por un estilo religioso. Ya no me muevo en ese estilo de antes, la envidia, los celos, el egoísmo, pero vemos que aún el apóstol Pablo tuvo que reprender algunas iglesias porque lo hacían. Inclusive algunos predicaban a Cristo por celos y por envidia. Ese mover no está por parte del Espíritu Santo. Eso es como quien edifica su casa sobre la roca o sobre la arena. Podemos decir claramente, pues así se está edificando sobre la arena. Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con mi vida? Pues va a ser grande mi ruina, va a ser muy grande. Y Pablo no quiere que esto pase en la iglesia de Corintio. Ya les ha exhortado, ya les ha animado, pero ahora les deja este texto bíblico para que ellos estén más conscientes de su responsabilidad, de su carácter, de su dependencia de Dios, pero sobre todas las cosas que hagan todo con amor. Entonces vamos a cumplir un propósito, vamos a dejar una huella, no la nuestra, sino como si Jesús siguiera caminando y de hecho lo hace a través de su iglesia. Él sigue moviéndose en este mundo a través de su iglesia porque Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, pero la cabeza y el cuerpo es una unidad. No podemos separar la cabeza del cuerpo.
porque la cabeza es la que gobierna todo. Así que si la iglesia se mueve por orden directa de la cabeza. Si el cuerpo se mueve por orden directa de la cabeza. Entonces, donde quiera que la iglesia se manifiesta el olor grato de Cristo. Venimos a hacer ese olor grato, porque el amor es como un aroma delicioso. No hay como lo que se hace con amor. Y debemos decirle, Señor, ayúdanos a hacer todo con amor. No queremos ser como bombos y platillos allí, haciéndolo sonar y queriendo sacar pecho y mostrarnos ante el mundo, porque caeremos y será grande nuestra ruina. Pero si lo hacemos con amor, el Dios de amor ciertamente se mueve a través de la iglesia. Entonces hemos hablado de qué texto? Primera de Corintios, capítulo 16, 2 versículos, del 13 al 14. Un llamado final del apóstol Pablo en esta primera carta a la iglesia de Corinto, donde estaban prevaleciendo algunas cosas por las cuales él tuvo que llamar la atención. Pero él terminándoles ánimo, terminándoles una palabra de exhortación, pero de bendición, y llamándolos a que con la ayuda de Dios todo lo podemos en cuanto de nuestro crecimiento espiritual. Y como lo dijera Pablo para la iglesia a los romanos, que finalmente nada ni nadie podrá separarnos de ¿qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre amoroso y santo, te agradecemos por este tiempo que hemos pasado en estos 2 versículos. Gracias por la participación de nuestros hermanos que han estado atentos allí. Cada texto tan oportuno, cada texto tan complementario. Y esto es, Señor, algo maravilloso, que todos tenemos guardada la palabra de Dios en nuestro corazón. Te suplicamos, Padre bueno, para que podamos perseverar, ser firmes en la fe. Señor, ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos, Padre Santo, a velar, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, mirando cómo devorarnos, pero que nosotros tenemos la victoria. La victoria se nos ha dado en Cristo Jesús. Por lo tanto, no temeremos mal alguno. Señor, estamos edificando nuestra casa sobre la roca. Tu palabra es verdad. Es toda la verdad que necesitamos conocer. Tus promesas son en Cristo sí y en Él amén. Tú cumples porque tú te mantienes fiel a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en Cristo para que tu buena palabra se cumpla en nosotros. Porque así como tú eres fiel para cumplir cada promesa, lo eres, Señor, para cumplir las promesas de bendición, pero también las promesas de corrección, de disciplina, si no andamos rectamente. Pero, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Por eso te suplicamos que produzcas en nosotros el querer como el hacer, que nos ayudes a andar como es digno de los hijos de Dios, que nos ayudes a prevalecer. Señor, que nosotros no nos apoyemos en nosotros mismos y en nuestra fuerza, porque vana es la fuerza del hombre, vana es la fuerza de nuestra voluntad, porque no son con armas carnales, es con el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a reconocer con humildad que aunque en algunas otras áreas de nuestra vida tal vez nos sintamos fuertes, confiados en nuestras habilidades, y esto por gracia tuya, pero que no pensemos que nosotros podemos en nuestras fuerzas mantener una vida cristiana íntegra sin tu ayuda, sin tu fuerza, sin tu poder, sin apoyarnos en la oración, en el conocimiento de la verdad. Por favor, Padre, ayúdanos individualmente a cada uno de nosotros, pero ayúdanos a reconocer que hacemos parte de una iglesia local. Y para que unidos con la iglesia universal
podamos mantenernos firmes, no fluctuantes, y que tú nos ayudes para donde quiera que se encuentre cada iglesia local y cada individuo, cada creyente, cada célula de la iglesia, cada célula de ese cuerpo que es la iglesia, allí nosotros estemos siendo luz y sal. Amén. Padre bueno, te lo suplicamos, que el aroma de Cristo, ese amor, ese aroma delicioso del amor de Cristo, sea transmitido a través de nosotros, Padre bueno. Por favor, líbranos de la ira, el enojo, los celos, la contienda, que son malolientes, que no reflejan a Cristo. Queremos hacerlo todo con amor, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.